El teléfono sonó a las 2:14 de la madrugada. No era un timbre, era una arritmia en el silencio de la casa. A los 68 años, uno aprende a clasificar las llamadas nocturnas. Están las de borracho, torpes y sentimentales, las de emergencia, agudas y aterradoras, y luego están las que traen la muerte, que suenan con una persistencia monótona, como una línea plana en un monitor cardíaco. Estiré la mano hacia la mesita de noche. Mis dedos, artríticos pero aún precisos, los dedos de un hombre que ha suturado arterias más finas que un cabello humano, encontraron el aparato en la oscuridad. ¿Bueno? Mi voz salió ronca, una lija contra la garganta. Roberto, soy Samuel. Me senté en la cama. El colchón crujió, un sonido de huesos viejos. Samuel no llamaba para saludar. Samuel era el jefe de oncología del Hospital Ángeles. Samuel era el hombre con el que jugaba ajedrez los jueves. Samuel no llamaba a las 2 de la mañana, a menos que el mundo se estuviera acabando. ¿Qué pasa, Sam? ¿Es tu corazón? Hubo una pausa al otro lado de la línea. Una de esas pausas quirúrgicas donde el médico decide cuánto anestésico aplicar antes de cortar. No, Roberto, es el tuyo, o al menos eso es lo que están intentando vender. Encendí la lámpara. La luz amarilla inundó la habitación, revelando el polvo flotando en el aire, partículas muertas de una vida que ya se sentía ajena. Habla claro, Samuel. No tengo tiempo para acertijos. Hace 20 minutos, el sistema de seguridad del hospital me alertó de un acceso no autorizado a los archivos restringidos. Alguien estaba intentando descargar plantillas de diagnósticos, específicamente adenocarcinoma de páncreas en etapa 4. Sentí un frío que no tenía nada que ver con la temperatura de la habitación. Era el frío de la sala de operaciones antes de la primera incisión. Y, pregunté, aunque una parte de mi cerebro, la parte clínica, ya estaba formulando la hipótesis. El usuario que solicitó el acceso tenía tus apellidos, Roberto. No fuiste tú. La IP viene de tu propia casa. Y lo más inquietante, hace 2 días, tu hijo Carlos vino a mi consultorio. No a verme a mí, sino a mi secretaria. Le pidió, por favor y con mucha urgencia, una copia de tu historial médico para el seguro, alegando que ya estabas diagnosticado. Cerré los ojos. La oscuridad detrás de mis párpados era roja y pulsante. Pero estoy sano, Samuel. Mi último chequeo fue hace 1 mes. Mi páncreas está tan limpio como mi conciencia. Lo sé, tú lo sabes, pero parece que alguien está muy interesado en que el mundo crea que te quedan 3 meses de vida. Colgué el teléfono sin despedirme. No fue grosería, fue shock. Me quedé sentado en el borde de la cama, mis pies descalzos sobre la alfombra persa que Sofía había comprado en nuestro viaje a Estambul. Sofía. Gracias a Dios que ella no estaba aquí para ver esto. La muerte tiene la misericordia de cegar a los que se van para que no vean en qué se convierten los que se quedan. Me levanté. No encendí más luces. Conocía esta casa de memoria, cada crujido del piso de madera, cada sombra proyectada por los muebles antiguos. Caminé hacia el pasillo que daba al vestíbulo de la planta baja. Desde la barandilla, miré hacia abajo. Allí estaba Carlos, mi primogénito, el niño al que le enseñé a andar en bicicleta en este mismo patio. El hombre que ahora caminaba en círculos por la sala de estar, con el teléfono pegado a la oreja. La luz azul de la pantalla iluminaba su rostro desde abajo, dándole un aspecto cadavérico, acentuando las ojeras profundas y la piel grasienta. Parecía un espectro, o mejor dicho, parecía un síntoma. Sí, tía, es terrible. Su voz se quebró. Una actuación digna de un Oscar. Se pasó la mano por el cabello, despeinándose a propósito. El doctor dice que no hay esperanza. 3 meses, quizás 2. Sí, está sufriendo mucho. No quiere ver a nadie. Está muy deteriorado. Escuché su mentira flotar hacia mí, densa y tóxica. No era solo una mentira, era un virus. Un patógeno diseñado para aislar al huésped antes de consumirlo. Lo sé, tía. Elena y yo estamos devastados, pero tenemos que ser fuertes. Tenemos que arreglar los papeles de la casa antes de que, tú sabes, para que no sea un problema legal para él en sus últimos días. Me aparté de la barandilla. Sentí una náusea violenta, ácida, subir por mi esófago. Me apoyé contra la pared para no caer. Ahí estaba, el diagnóstico. No era cáncer. Era deuda, era avaricia,
Era esa enfermedad silenciosa que había visto destruir a tantas familias en las salas de espera del hospital, pero que nunca, jamás, pensé que infectaría mi propia sangre. Regresé a mi habitación caminando despacio, no como un anciano derrotado, sino como un cirujano que se lava las manos antes de entrar al quirófano. Mi mente, entrenada durante 40 años para separar la emoción de la lógica bajo presión extrema, hizo un clic audible. El miedo se evaporó, la tristeza se coaguló y se endureció, convirtiéndose en algo afilado. Abrí el cajón de mi escritorio y saqué mi viejo estetoscopio Littmann. El caucho negro estaba un poco desgastado, pero el metal seguía frío y pesado. Me lo colgué al cuello. El peso familiar sobre mis hombros me ancló a la realidad. Si querían un paciente terminal, les daría el mejor paciente terminal que hubieran visto. La mañana siguiente llegó con una luz grisácea y un sol anémico que apenas lograba atravesar la bruma de la Ciudad de México. Bajé las escaleras a las 8 de la mañana en punto. Mi rutina era mi armadura. En el comedor la escena estaba montada. Elena, mi nuera, estaba sentada a la cabecera de la mesa, mi lugar, o el que solía serlo. Llevaba una bata de seda negra, demasiado elegante para un desayuno de martes, y sus uñas, largas y pintadas de un rojo carmesí, tamborileaban sobre la madera de caoba. Tic, 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 el sonido de un reloj de cuenta regresiva. Carlos estaba a su lado, con la cabeza entre las manos, frente a una taza de café que no humeaba. Olía a alcohol rancio apenas cubierto por enjuague bucal de menta. La mezcla era repugnante, el olor de la desesperación barata. «Buenos días», dije. Mi voz sonó firme, demasiado firme para un hombre moribundo. Me aclaré la garganta y forcé un leve carraspeo. Carlos levantó la cabeza. Sus ojos estaban inyectados en sangre, pero no de llorar. Eran los ojos de un animal acorralado que ve una puerta abierta. «Papá», susurró. Se puso de pie, tambaleándose ligeramente. «Siéntate, por favor». «Elena, sírvele un té. El café. El café no es bueno para tu condición». Me senté lentamente. Mis manos acariciaron el estetoscopio que colgaba sobre mi pecho, sobre mi pijama. Vi la mirada de Elena clavarse en el instrumento médico. Sus ojos se estrecharon, una cobra evaluando la distancia antes de atacar. «¿Qué condición, Carlos?», pregunté, tomando la servilleta de lino y desdoblándola con movimientos deliberadamente lentos. Elena puso una mano sobre el brazo de Carlos. Su tacto no era de consuelo, era una señal de mando. «Ahora», papá, comenzó ella, con esa voz dulce y empalagosa que usa la gente cuando habla con niños o con idiotas. Una dulzura artificial, como la sacarina, deja un regusto metálico en la lengua. Ayer llegaron los resultados del laboratorio. El doctor llamó a Carlos porque tú no contestabas. Estaba dormido, mentí. Nunca dormía antes de la 1. «Lo sabemos, suegro». Ella suspiró, un suspiro ensayado que elevó su pecho. «Las noticias no son buenas». Miré hacia el ventanal que daba al jardín trasero. Allí, las orquídeas de Sofía luchaban por sobrevivir en el invernadero de cristal. Yo las regaba cada mañana, medía el pH del agua, controlaba la humedad. Eran frágiles, caprichosas, hermosas, como la vida misma. Si yo faltaba, esas orquídeas estarían muertas en una semana. Carlos las convertiría en abono para su piscina soñada. «Díganmelo», dije, sin apartar la vista de las flores. Carlos sollozó, un sonido húmedo y grotesco. «Es el páncreas, papá. Adenocarcinoma. Etapa 4. Dicen que ya hay metástasis en el hígado y los pulmones». Observé a mi hijo. Observé cómo le temblaba el labio inferior. ¿Era miedo? Sí, pero no por mí. Era el miedo del jugador que ha apostado todo a una sola carta y está esperando que el croupier la voltee. «¿Páncreas?», repetí. Hice una pausa, dejando que el silencio se estirara hasta que se volvió incómodo. «Qué extraño. No tengo ictericia. No he perdido peso. No tengo dolor abdominal. De hecho, ayer comí un filete y me sentí de maravilla». Elena intervino rápido, cortando mi lógica como con un bisturí. «Es asintomático, Roberto. Eso es lo que lo hace tan peligroso. Es el asesino silencioso. ¿Recuerdas? Tú siempre lo decías». Sonreí por dentro. «Asesino silencioso». Sí, estaba sentado frente a 2 de ellos ahora mismo. «¿Y el pronóstico?», pregunté.
Carlos se secó los ojos secos con el dorso de la mano. 3 meses. Máximo. 3 meses. La cifra mágica. El tiempo exacto que tardarían los prestamistas en romperle las piernas si no pagaba. Sentí una punzada de dolor real en el pecho. No era un infarto, aunque ojalá lo fuera. Hubiera sido más fácil morir de un corazón roto físicamente que de esto. Esto era una disección en vivo. Estaba viendo a mi propia sangre, mi legado, intentar matarme con palabras para poder devorar mi cadáver antes de que se enfriara. Me llevé la mano al pecho, justo sobre el esternón. Arrugué la tela del pijama. 3 meses, murmuré, dejando que mi voz perdiera fuerza, volviéndose un hilo de aire. La reacción fue instantánea. Elena se inclinó hacia adelante, sus ojos brillando con una avidez depredadora. No había preocupación en su rostro, solo anticipación. Carlos se quedó paralizado, con la boca entreabierta. ¿Te duele, papá?, preguntó Carlos. Siento una presión. Dejé caer la cuchara sobre el plato. El tintineo de la plata contra la porcelana sonó como un disparo en la habitación. Quizás tengan razón. Me siento cansado, muy cansado. Me dejé caer contra el respaldo de la silla, cerrando los ojos a medias. A través de las pestañas vi el intercambio de miradas entre ellos. Fue rápido, casi imperceptible, pero para un ojo entrenado fue tan claro como una radiografía. Elena asintió levemente. Carlos exhaló, relajando los hombros. No era alivio porque yo estuviera vivo. Era alivio porque yo estaba cooperando. Habían comprado el diagnóstico. El paciente había aceptado su destino. No te preocupes por nada, papá, dijo Carlos, acercándose y poniendo su mano sobre mi hombro. Su palma estaba sudorosa y fría. Me recordó a la piel de los batracios. Elena y yo nos encargaremos de todo, de la casa, de las cuentas. Tú solo tienes que descansar. No tienes que luchar más. No tienes que luchar más. Esa frase activó algo primitivo en mi cerebro reptiliano. Me concentré en el peso del estetoscopio alrededor de mi cuello. Era mi ancla. Mientras tuviera ese instrumento, yo seguía siendo el doctor. Ellos eran la enfermedad. Y la primera regla de la medicina es que no se negocia con la infección, se erradica. Abrí los ojos y los miré. Realmente los miré. Ya no veía a mi hijo y a su esposa. Veía tejidos necróticos, veía gangrena. Tienen razón, hijos míos, dije. Y por primera vez en mi vida, usé la mentira con la misma precisión con la que solía usar la aguja de sutura. Estoy en sus manos. Hagan lo que tengan que hacer. Me miraron con ojos húmedos, pero no eran lágrimas de dolor. Eran la salivación de los lobos ante una presa herida que finalmente ha dejado de correr y ha expuesto el cuello. Carlos sonrió, una mueca temblorosa que intentaba ser triste pero que rezumaba victoria. Vamos a subirte a tu cuarto, papá. Necesitas morfina. El doctor nos dio una receta. Asentí, dócil como un cordero. Mientras me ayudaban a levantarme de la silla, apoyando mi peso en ellos como un anciano decrépito, sentí el olor del perfume de Elena. Chanel No. 5. Pesado, floral, costoso, un intento de cubrir el olor a podredumbre que emanaba de su alma. Subimos las escaleras paso a paso. Cada escalón era una confirmación de su traición. Al llegar al descanso, miré hacia abajo una última vez, hacia el vestíbulo vacío. La casa parecía contener la respiración. Sabía lo que venía. Ellos pensaban que estaban llevando a un moribundo a su lecho de muerte. No sabían que estaban llevando al juez a su estrado. Entré en mi habitación y dejé que me acostaran. Carlos me arropó, un gesto que hubiera sido tierno si no fuera porque sus manos temblaban por la abstinencia y la codicia. «Descansa, viejo», susurró. Cerraron la puerta. Escuché el clic del pestillo. Luego sus pasos alejándose apresuradamente por el pasillo, seguidos de un susurro urgente y una risa sofocada de Elena. Me quedé solo en la penumbra. Me quité el estetoscopio y lo coloqué sobre mi pecho, escuchando mi propio corazón. Tum tum, tum tum, fuerte, rítmico, vivo. La autopsia de mi familia acababa de comenzar. La botella de vidrio ámbar descansaba sobre mi mesa de noche, como un pequeño ídolo pagano al que mi familia venía a adorar 3 veces al día. Con una letra meticulosa, yo mismo había escrito en la etiqueta adhesiva: sulfato de morfina, 20 miligramos por mililitro, uso exclusivo. Pero dentro no había el alivio lechoso del olvido.
Había un complejo vitamínico B12, de color rojizo, que había decantado con una jeringa esa misma mañana. «Es hora», papá, dijo Elena, entrando en la habitación con un vaso de agua. Su voz tenía esa textura quebradiza del papel celofán, transparente, brillante y completamente artificial. Se sentó en el borde de mi cama, hundiendo el colchón. Sentí su peso no como una cercanía humana, sino como la presión de un tumor que comienza a obstruir un órgano vital. «Me siento». Mareado murmuré. Dejé que mi mano temblara al extenderla hacia el vaso. Un temblor parkinsoniano, rítmico, ensayado frente al espejo del baño durante 20 minutos. «Es normal, suegro. El dolor consume mucha energía. Bebe». Me tragué el líquido rojo. Sabía a hierro y a mentira. Cerré los ojos y dejé caer la cabeza hacia atrás contra las almohadas, abriendo la boca ligeramente. Comencé a respirar con el ritmo arrítmico de Cheyne-Stokes, periodos de respiración profunda seguidos de pausas aterradoras de apnea. Es el sonido de la muerte acercándose, o al menos eso es lo que dicen los manuales. Para ellos era la música de la victoria. «Ya hizo efecto», susurró Elena. No me tocó para comprobarlo. Simplemente se levantó, alisó su falda imaginaria y caminó hacia la puerta. Entre mis párpados entrecerrados, vi cómo se detenía en el umbral y sacaba su teléfono. «Carlos, ya está sedado. Puedes subir las cajas». No fue una mudanza, fue una metástasis. Durante los siguientes 3 días, observé desde mi lecho de muerte cómo mi casa dejaba de ser mi hogar para convertirse en un almacén de liquidación. Carlos y Elena no trajeron calidez, trajeron ruido. El sonido de la cinta de embalaje rasgándose Ri-Is se convirtió en la banda sonora de mis mañanas. Era un sonido obsceno, similar al de la piel separándose de la carne. Cubrieron mis sillones de cuero Chester con sábanas blancas, como si fueran cadáveres en una morgue. Desde la barandilla de la escalera, en mis momentos de supuesta sonambulencia, vi cómo Elena recorría la sala. Sus ojos no miraban los cuadros, los tasaban. Se detuvo frente al óleo de Tamayo, que Sofía y yo compramos en el 85. No vio los colores vibrantes ni la textura de la sandía. Vio un número de 6 cifras. Sus pupilas se dilataron, mecánicas, como la lente de una cámara enfocando un objetivo. «Ese es viejo», le dijo a Carlos, señalando el reloj de pie del abuelo. «Seguro tiene carcoma. Mejor lo vendemos como antigüedad rústica antes de que se den cuenta». «¿Y si papá pregunta?» Carlos arrastraba una caja llena de mi colección de vinilos. Se le veía sudoroso, con esa grasa nerviosa que segregan los adictos cuando están cerca de conseguir su dosis. «Tu papá no sabe ni qué día es, Carlos. Su cerebro es puré. Además, necesitamos espacio para el equipo de cuidados paliativos». Casi solté una carcajada. Cuidados paliativos. La única cosa que querían paliar era su propia insolvencia. Me retiré a mi cuarto antes de que me vieran. Me senté en el sillón de lectura y anoté en mi libreta mental. Síntoma 2. Despersonalización del paciente. El sujeto ya no es un padre, es un obstáculo logístico. Esa tarde, la puerta de mi habitación se abrió de golpe. No con la cautela depredadora de Elena, ni con la torpeza culpable de Carlos. Fue una entrada urgente, desesperada. «Abuelo», Lucía, mi nieta de 17 años, se lanzó sobre mí antes de que pudiera componer mi postura de enfermo terminal. Olía a lluvia, a libros viejos y a ese aroma dulce e indefinible que solo tiene la juventud cuando aún no ha sido corrompida. Enterró su cara en mi cuello y sollozó. Sus lágrimas estaban calientes, quemando mi piel fría. Sentí cómo su cuerpo se sacudía con espasmos violentos, genuinos. Me dijeron que te vas a morir, gimió contra mi camisa. Mi corazón, ese músculo que yo había entrenado para ser de piedra, se agrietó. Acaricié su cabello negro, tan parecido al de Sofía. Mentirle a Carlos y a Elena era un acto de justicia, casi un placer quirúrgico. Pero mentirle a Lucía se sintió como realizar una incisión sin anestesia en mi propia carne. «Shh, mi niña». Tranquila, susurré, olvidando por un momento fingir la voz rasposa. Ella se apartó y me miró. Sus ojos, grandes y oscuros, me escaneaban buscando la verdad. Te ves bien, abuelo. Tienes color». El pánico me recorrió la columna vertebral. Lucía era lista, demasiado lista.
Había heredado mi ojo clínico, no la ceguera moral de su padre. Tosí. Una tos seca, cavernosa, que me raspó la garganta de verdad. Es la medicación, Lucy. Los esteroides. Me hinchan la cara, me dan color falso. Pero por dentro, dejé la frase en el aire, permitiendo que su imaginación completara el horror. Ella me tomó las manos. Sus dedos eran largos y finos, dedos de pianista o de cirujana. Voy a dejar la escuela, abuelo. Voy a venir a cuidarte. No voy a dejar que esa enfermera que contrató mamá te toque. No. La palabra salió más fuerte de lo que pretendía. Me obligué a bajar el tono, volviendo al papel. No, hija, tu abuela nunca me perdonaría si dejaras tus estudios. Prométeme que seguirás yendo. Pero, promételo. Apreté sus manos con una fuerza que un moribundo no debería tener. Ella parpadeó, sorprendida, pero asintió. Lo prometo, pero vendré todas las tardes. Te voy a leer, te voy a poner música. Eso me gustaría, dije. Y por primera vez en 3 días dije la verdad. Cuando salió de la habitación, me sentí sucio. Había usado su amor como coartada, pero necesitaba a Lucía fuera de la línea de fuego. Porque lo que estaba a punto de suceder en esta casa no iba a ser una muerte digna, iba a ser una guerra. Y en las guerras, los inocentes son siempre los primeros en caer. Esa noche, la casa estaba en silencio. O eso parecía. Me tomé mi dosis de morfina frente a Elena a las 9 de la tarde. A las 9:30, apagué la luz y regulé mi respiración hasta que se volvió pesada y sonora. A las 10:15, la puerta se abrió sigilosamente. Pasos, pesados, arrastrados. Carlos se acercó a la cama. Sentí su aliento rancio sobre mi cara. Se quedó allí parado observándome. Podía escuchar el clic-clic nervioso de sus uñas rascando la tela de sus pantalones. Estaba esperando a que me moviera, a que diera una señal de conciencia. No moví ni un músculo. Mi cuerpo era un cadáver en práctica. Satisfecho, se alejó hacia la ventana y sacó su teléfono. Marcó un número. Bueno, su voz era un susurro urgente, tembloroso. Sí, soy yo. No me cuelgues, por favor. Escucha. El silencio que siguió fue denso. Pude imaginar la voz al otro lado, fría y cortante como un alambre de púas. Ya está hecho. Está en las últimas. El doctor dice que no pasa de 2 meses. Sí, la casa es mía. Bueno, será mía. Soy el único heredero varón. No hay testamento nuevo. Ya revisamos. Hubo una pausa. Carlos comenzó a caminar de un lado a otro. Sus pasos sonaban sobre la alfombra como el latido de un corazón taquicárdico. Te juro que te voy a pagar, siseó, perdiendo el control del volumen. Toda la deuda, los 3 millones más los intereses. No toques a Lucía. Ella no tiene nada que ver. Lucía. Debajo de las sábanas, mis manos se cerraron en puños tan apretados que sentí mis propias uñas clavarse en las palmas. 3 millones. Pesos, dólares, daba igual. La cifra era una sentencia, y la amenaza a mi nieta era la firma en el veredicto. Dame 2 semanas. Voy a vender los cuadros primero. Y la plata. Sí, lo tengo bajo control. Él no se entera de nada. Es un vegetal. Colgó. Se quedó parado junto a la ventana, recortado contra la luz de la luna como una sombra deforme. Lo vi llevarse las manos a la cabeza y jalarse el pelo. Muérete ya, viejo maldito, susurró hacia la oscuridad de la habitación. Muérete y sálvanos. Salió de la habitación, cerrando la puerta con cuidado. Abrí los ojos en la oscuridad. Ya no había dolor, ni tristeza, ni siquiera ira. Solo había una claridad helada, absoluta. Carlos no estaba esperando mi muerte, la estaba necesitando como el aire. Y si yo tardaba demasiado en morir por causas naturales, la desesperación podría obligarlo a intervenir. Me levanté y fui al baño. Me lavé la cara con agua fría, mirando mi reflejo. Las ojeras eran reales ahora, producto del insomnio y la vigilancia constante. Regresé a la habitación, pero me detuve al escuchar un ruido en el pasillo. Eran pasos rápidos, decididos. Tacones amortiguados por la alfombra, pero inconfundibles. Elena no venía a mi cuarto. Pasó de largo y se dirigió al final del pasillo, hacia mi estudio privado. Me deslicé hacia la puerta entreabierta de mi habitación. Desde la rendija vi cómo entraba en mi santuario, el estudio donde guardaba mis libros de medicina, mis recuerdos y mi caja fuerte. Me moví como una sombra,
gracias a mis calcetines de lana, hasta posicionarme cerca del marco de la puerta del estudio. Elena estaba allí, de espaldas a mí. La luz de la luna entraba por el ventanal, iluminando su figura. Estaba frente a mi caja fuerte, esa vieja caja de acero alemana que había pertenecido a mi padre. «Maldita sea», susurró. Giró la perilla. Izquierda, derecha, izquierda. Probó una fecha. Nada. Probó otra. Nada. «Vamos, viejo estúpido. ¿Dónde pusiste la combinación?», siseó. Su voz no tenía la dulzura de la mañana. Era puro veneno destilado. Comenzó a abrir los cajones de mi escritorio, sacando papeles, tirándolos al suelo. Facturas, cartas, recetas. Los arrojaba con violencia, como si el papel la ofendiera. Se detuvo al encontrar una carpeta de cuero. La abrió. Eran los títulos de propiedad de la casa. La vi sonreír. Fue una sonrisa que partió su rostro en dos, una herida abierta de avaricia. Acarició el papel como si fuera la piel de un amante. «Es mía», susurró. «Todo esto es mío». Intentó abrir la caja fuerte una vez más, con furia, girando la perilla sin sentido. Al no ceder, la frustración estalló. Levantó el pie, calzado en un zapato de diseño italiano, y pateó el escritorio de roble macizo. ¡Pum! El sonido retumbó en la casa silenciosa. «No voy a esperar 3 meses», dijo en voz alta, hablando con la habitación vacía, hablando con mi fantasma. «No tenemos 3 meses». Se dio la vuelta. Me agaché en las sombras del pasillo justo a tiempo. Ella pasó a centímetros de mí, con la carpeta de los títulos de propiedad apretada contra su pecho, marchando hacia su habitación con la determinación de un general que acaba de decidir bombardear una ciudad civil para ganar la guerra. Esperé hasta que su puerta se cerró. Entré en mi estudio. El suelo estaba sembrado de mis papeles, mis memorias pisoteadas por sus tacones. Me acerqué a la caja fuerte. No sabían que lo más valioso no estaba ahí dentro. Lo más valioso lo llevaba yo colgado al cuello cada vez que actuaba mi papel, y ahora, lo más peligroso estaba en mi mente. Elena tenía los papeles, Carlos tenía la deuda, y yo tenía la certeza. No estaban esperando a que muriera. Iban a acelerar el proceso. La autopsia había terminado. Ahora comenzaba la lucha por la supervivencia. El frío comenzó a la mañana siguiente. No fue un cambio climático, fue una decisión administrativa. Me desperté tiritando. Las sábanas de algodón egipcio, que antes me arropaban como una segunda piel, ahora se sentían heladas, pesadas, como el lienzo que cubre a los muertos en las camillas del depósito. Me incorporé con dificultad, fingiendo la debilidad que ellos esperaban, y miré el termostato de la pared. Apagado. La casa, mi casa, construida con muros de piedra volcánica para resistir el tiempo, pero no el abandono, estaba a 10 grados. «Papá, ¿estás despierto?». Elena entró con una bandeja. No tocó la puerta. Ya no lo hacía. Los carceleros no piden permiso para entrar en la celda. Llevaba un suéter de cachemira grueso y una bufanda de seda. Ella estaba preparada para el invierno artificial que había creado. «Hace frío», Elena dije, castañeteando los dientes. No tuve que fingir mucho. Mis huesos viejos odiaban el frío como el metal odia el óxido. Ella dejó la bandeja sobre la mesa de noche con un golpe seco. Un tazón de avena grisácea y un vaso de agua turbia. Se rompió la caldera, suegro. Una pena. Carlos llamó al técnico, pero dicen que la pieza tardará semanas en llegar. Y sabes, es muy cara. Sonrió. Fue una sonrisa pequeña, económica, que no llegó a sus ojos. Sus ojos seguían calculando, restando, dividiendo. Con todos los gastos médicos, estamos un poco apretados. Pensamos que no te importaría un poco de fresco. Dicen que es bueno para la circulación o para conservar cosas. No terminó la frase, pero la implicación flotó en el aire como el vaho de mi respiración. El frío conserva la carne, pero mata a los viejos. Me acerqué la cuchara a la boca. La avena estaba tibia, insípida, con la textura del engrudo. Al tragar el primer bocado, sentí un sabor amargo en el fondo de la garganta. No era avena quemada, era químico, metálico, benzodiazepinas. Reconocí el sabor residual. Había recetado suficientes sedantes en mi vida para identificar ese matiz alcalino. No estaban esperando a que el cáncer imaginario me matara. Me estaban drogando para mantenerme dócil,
o quizás para inducir una depresión respiratoria accidental durante el sueño. Está deliciosa, hija, dije, y me obligué a tragar otra cucharada. Sentí como el bolo alimenticio bajaba por mi esófago como una piedra caliente. Elena me observó comer con la atención de un biólogo estudiando una placa de Petri. Cuando terminé la mitad, fingí una arcada. No puedo más. El estómago. Intenta un poco más, papá. Necesitas fuerzas. No, voy a vomitar. Empujé la bandeja. Ella suspiró, recogió el tazón y salió, dejándome solo en el frío. En cuanto la puerta se cerró, me levanté. Mis piernas temblaban de verdad ahora, por el frío y la adrenalina. Fui al baño y me provoqué el vómito. La avena gris salió, llevándose el veneno. Me lavé la boca con agua del grifo, escupiéndola varias veces. El hambre me golpeó entonces, un calambre violento en el estómago. No había comido nada sólido y seguro en 24 horas. Recordé a Lucía. A eso de las 3 de la tarde, la puerta se abrió de nuevo. Pero esta vez el sonido fue diferente. No fue el clic autoritario de Elena, ni el empujón torpe de Carlos. Fue un chirrido suave, vacilante. Lucía entró con su mochila al hombro. Tenía los ojos rojos e hinchados. Abuelo susurró. Sacó de su mochila un termo y un sándwich envuelto en servilletas. Te traje caldo de pollo. Lo compré en la fonda de la esquina. Mamá, tiró la sopa que te hice ayer. Dijo que estaba contaminada. Me senté en la cama y acepté la comida como si fuera el santo grial. El caldo estaba caliente, salado, vivo. Mientras comía, Lucía se sentó a mi lado y me tomó la mano. Sus dedos estaban helados. ¿Por qué hace tanto frío aquí?, preguntó. La caldera. Dicen que se rompió. Mentira. Lucía se puso de pie, furiosa. La caldera funciona bien. Ayer la escuché encenderse cuando mamá se estaba bañando. Su cuarto está caliente, abuelo. El de ellos es un horno. Solo apagaron la calefacción de tu zona. Dejé el sándwich a medio comer. La ira de Lucía era pura, justa, pero peligrosa. Ella era un bisturí afilado en manos inexpertas. Podía cortar el mal, pero también podía lastimarse a sí misma. Siéntate, Lucy. Escúchame. Ella me miró, con el pecho agitado. Te están matando, abuelo. No es el cáncer, son ellos. Lo sé. Las dos palabras cayeron en el silencio de la habitación como 2 gotas de sangre en la nieve. Lucía abrió los ojos desmesuradamente. Se llevó las manos a la boca. ¿Tú lo sabes? Lo sé todo, hija. Sé que no tengo cáncer. Sé que el doctor es falso. Y sé que me están drogando. Ella empezó a llorar, pero esta vez eran lágrimas de alivio mezcladas con terror. Se lanzó a mis brazos y yo la abracé, sintiendo sus huesos frágiles contra los míos. Tenemos que irnos. Se separó de mí agarrando mi brazo. Vámonos ahora. Tengo mi coche. Podemos ir a la policía. Negué con la cabeza lentamente. No, Lucía. Si nos vamos ahora, ellos ganan. Se quedan con la casa, venden todo y desaparecen. Y tú te quedas sin nada. Esta casa es tu herencia. Es lo que tu abuela quería para ti. No voy a dejar que la conviertan en fichas de casino. No me importa la casa. Me importas tú. A mí también me importas tú. Por eso voy a terminar esto. Pero necesito que seas mis ojos y mis oídos ahí fuera. Necesito saber qué están haciendo. Lucía se secó las lágrimas con la manga de su suéter. Su expresión cambió. La niña asustada desapareció y en su lugar apareció la mujer en la que se estaba convirtiendo. Fuerte, decidida, una almazán. Están haciendo papeles, dijo, bajando la voz. Los vi en el estudio. Tienen una máquina para practicar firmas. Carlos, papá, está intentando copiar tu firma en unos documentos de traspaso, pero le tiembla la mano. No le sale igual. ¿Y Elena? Ella le grita. Le dice que es un inútil. Y Lucía dudó, mordiéndose el labio. Mencionaron las orquídeas. Sentí un pinchazo en el corazón. ¿Qué dijeron? Dijeron que mañana vienen las excavadoras. Van a tirar el invernadero. Dicen que estorba para la vista de la piscina que quieren vender en los planos. El invernadero, el santuario de Sofía, el lugar donde ella pasaba horas hablándole a sus catlillas y Phalaenopsis. Cuando ella murió, yo mantuve ese lugar sagrado. Era lo único vivo de ella que me quedaba. No lo harán, dije. Mi voz sonó extraña, gutural. Abuelo, ya contrataron a la gente. Mañana a las 8. Me levanté de la cama.
El mareo fingido desapareció. Me acerqué a la ventana y miré hacia el jardín. El invernadero brillaba bajo la luz de la tarde, un diamante de cristal y vida en medio de la decadencia. Si tocaban una sola hoja de esas orquídeas, la guerra dejaría de ser fría. Vete a casa, Lucía. O mejor, vete con tu tía Marta. No quiero que estés aquí esta noche. No te voy a dejar. No es una petición. Es una orden médica. La miré con severidad, usando el tono que usaba con los residentes que cometían errores fatales. Esto se va a poner feo, y necesito saber que estás a salvo para poder operar. Ella me miró largo rato, entendiendo que no había lugar para la discusión. Me besó en la frente, recogió su mochila y salió. Me quedé solo. La tarde caía y las sombras en mi habitación se alargaban como dedos negros intentando agarrarme. Esperé. A eso de las 7, cuando la casa ya estaba sumida en la oscuridad, escuché los gritos. Venían de abajo. Eran gritos ahogados, golpes sordos. No eran de Elena ni de Carlos, eran de Lucía. No se había ido. El terror me inyectó una dosis de adrenalina pura, más potente que cualquier droga que intentaran darme. Olvidé el bastón. Olvidé el papel de anciano moribundo. Salí de la habitación y bajé las escaleras de 2 en 2, mis pies descalzos golpeando la madera. La escena en el estudio era una pesadilla estática. Carlos tenía a Lucía agarrada por el brazo, retorciéndoselo detrás de la espalda. Ella gritaba, con la cara roja y bañada en lágrimas. Elena estaba frente a ella, con la mano levantada, lista para golpearla de nuevo. En el suelo, dispersos como hojas secas, estaban los papeles de práctica de firmas. Lucía los había encontrado. Los tenía arrugados en su mano libre. «Dámelos, maldita mocosa», chilló Elena. Su rostro, habitualmente una máscara de porcelana fría, estaba desfigurado por la ira. Parecía una gárgola. «Son falsos», gritó Lucía, escupiéndole a la cara. «Los voy a denunciar. Voy a decirle a todo el mundo lo que están haciendo». «Cállate». Carlos apretó más el brazo. Se escuchó un crujido. Lucía soltó un alarido de dolor. «Suéltala». Mi voz retumbó en la habitación como un trueno. No fue la voz de un enfermo, fue la voz del doctor Almazán, el hombre que había comandado salas de operaciones durante 40 años. Se congelaron. Carlos soltó a Lucía, quien cayó al suelo, abrazándose el hombro. Elena se giró lentamente hacia mí, con la mano aún en el aire. Me vieron, de pie en el umbral, erguido, con los puños cerrados, sin temblor, sin tos, sin miedo. «Papá», balbuceó Carlos. Su cara palideció hasta volverse del color de la ceniza. «Deberías estar en cama. Estás delirando». Caminé hacia ellos, paso a paso, lento, inexorable. «No estoy delirando, Carlos. Estoy diagnosticando. Y lo que veo aquí es una infección purulenta que necesita ser drenada». Me agaché y ayudé a Lucía a levantarse. Ella se aferró a mí, temblando. Miré su brazo. No estaba roto, pero tendría un hematoma terrible. Me giré hacia Elena. Ella retrocedió un paso, chocando contra el escritorio. «Tocaste a mi nieta», dije. Mi voz era suave, casi un susurro, pero cargada de una amenaza letal. «Has cometido el último error de tu miserable vida». Elena recuperó su compostura venenosa. Se alisó el suéter, levantó la barbilla y soltó una risa nerviosa, aguda. «¿Y qué vas a hacer, viejo? ¿Llamar a la policía? Tú, un hombre senil, terminal, medicado hasta las cejas. ¿A quién crees que le van a creer? ¿A nosotros, que te estamos cuidando con tanto amor? ¿O a ti, que estás perdiendo la cabeza por el cáncer?» Se acercó a mí, invadiendo mi espacio personal. Olía a Chanel y a miedo. «Mañana llegan las excavadoras, Roberto. Adiós a las plantitas de tu muerta. Y después, te vamos a llevar a un lugar donde te cuidarán mejor. Un asilo estatal, porque resulta que el tratamiento se comió todo el dinero y ya no podemos tenerte aquí». Carlos miraba al suelo, incapaz de sostenerme la mirada. Era un cobarde, siempre lo fue. Pero Elena era el tumor primario. «Vete a tu cuarto», Roberto, siseó ella, «y tómate tu medicina. O juro por Dios que le haremos la vida imposible a esta niña. ¿Quieres que termine la preparatoria? ¿Quieres que tenga futuro? Entonces, sé un buen moribundo y muérete». Sentí el peso del estetoscopio invisible alrededor de mi cuello. Sentí el frío del bisturí
que había escondido bajo mi almohada, aunque ahora no lo tenía conmigo. Pero tenía algo mejor. Tenía mi teléfono en el bolsillo de mi pantalón de pijama, y la línea estaba abierta. Llevaba abierta desde que bajé las escaleras. Está bien, dije. Bajé la cabeza, fingiendo derrota una vez más. Acaricié el cabello de Lucía. Vamos, hija, vamos arriba. Tienen razón. Estoy cansado. Elena sonrió triunfante. Así me gusta. Obediente. Subí las escaleras con Lucía, sintiendo sus miradas clavadas en mi espalda como cuchillos. Cuando llegamos a mi habitación, cerré la puerta y puse el pestillo. Saqué el teléfono del bolsillo. En la pantalla, el contador de la llamada seguía corriendo. ¿Escuchaste todo, Samuel?, pregunté al micrófono. La voz de mi amigo y médico sonó clara y furiosa al otro lado. Cada palabra, Roberto, cada maldita amenaza. Y mi abogado estaba en la otra línea escuchando también. Bien. Prepara el quirófano, Samuel. ¿Qué vas a hacer? Mañana, cuando vengan las excavadoras, van a encontrar algo más duro que la tierra. Esa noche, Carlos entró a mi habitación. No encendió la luz. Lucía dormía en el sofá, agotada por el llanto. Yo fingía dormir. Lo vi acercarse a mi cama con una almohada en las manos. Se quedó parado allí, junto a mí, durante 5 minutos eternos. Podía escuchar su respiración entrecortada. Podía oler su sudor ácido. La almohada flotaba sobre mi cara, una nube blanca prometiendo el fin del sufrimiento, el fin de la deuda, el fin de su vergüenza. Mi mano, debajo de las sábanas, agarraba un bisturí que había robado de mi viejo maletín médico la noche anterior. El metal estaba caliente contra mi palma. Si bajaba la almohada, yo subiría el acero, directo a la arteria femoral. Un corte limpio, desangrado en 3 minutos, defensa propia. Mi corazón latía lento, potente. Tum, tum. Carlos sollozó. Un sonido patético, roto. Bajó la almohada. No pudo hacerlo. No por amor, no por bondad, sino por cobardía. Ni siquiera tenía el valor para ser un asesino. Solo era un parásito. Salió de la habitación, arrastrando los pies. No lo hizo, pero en sus ojos, en esa oscuridad, vi que el hijo que crié, el niño al que le enseñé a andar en bicicleta, ya había muerto. Solo quedaba el tejido enfermo. Y mañana yo sería el cirujano que lo extirparía para siempre. El amanecer no trajo luz, sino el rugido mecánico de las bestias amarillas. A las 7:45 de la mañana, el suelo de mi habitación vibró. Un temblor sordo, rítmico, que subía desde los cimientos de la casa hasta mis pies descalzos. Me asomé a la ventana, apartando la cortina con la cautela de un prisionero que espía a sus verdugos. Ahí estaban, 2 excavadoras, enormes, sucias, con sus brazos hidráulicos levantados como garras de acero contra el cielo gris. Estaban estacionadas en el jardín trasero, sus orugas marcando cicatrices profundas en el césped que Sofía había cuidado con tanta devoción. El olor a diésel quemado se filtraba por las rendijas de la ventana, un hedor químico que asfixiaba el aroma dulce de la tierra húmeda. Elena estaba en la terraza, envuelta en un abrigo de piel sintética, señalando el invernadero con un dedo imperioso. Carlos estaba a su lado, con el teléfono pegado a la oreja, asintiendo frenéticamente. Estaban a punto de demoler el santuario. Es hora, susurré. Me vestí, no con el pijama de enfermo, sino con mi traje gris marengo, el que usaba para las conferencias médicas. Me anudé la corbata con dedos firmes, cada vuelta un recordatorio de quién era yo antes de convertirme en su víctima. Me peiné hacia atrás, revelando las canas plateadas, y me puse mis zapatos de cuero italiano, recién lustrados. Cuando me miré al espejo no vi a un anciano moribundo, vi al doctor Almazán. Abrí la puerta de mi habitación. El pasillo estaba desierto. Bajé las escaleras, mis pasos resonando con autoridad sobre la madera. Al llegar al vestíbulo, escuché la voz de Elena. Venía de la sala de estar. Firma aquí y aquí. Su tono era de una urgencia histérica. El notario llega en 20 minutos. Si no tenemos la tutela provisional, no podemos detener la venta si al viejo se le ocurre hablar. Me detuve. El notario. Habían llamado al notario. No para vender la casa, sino para declararme incapaz. Querían incapacitarme legalmente antes de matarme físicamente. Era un movimiento brillante, digno de un estratega militar, si no fuera tan moralmente repugnante.
Entré en la sala. Se quedaron petrificados. Carlos dejó caer el bolígrafo. Elena se llevó una mano al pecho, sus ojos recorriéndome de arriba a abajo como si estuviera viendo un fantasma. O peor, un error de cálculo. «Papá», balbuceó Carlos. «¿Qué? ¿Qué haces vestido así?» «Buenos días», dije. Mi voz era clara, resonante. Caminé hacia el centro de la sala y me serví un vaso de agua de la jarra que había sobre la mesa. Bebí un sorbo largo, disfrutando del frescor. Me siento milagrosamente mejor. ¿Mejor? Elena dio un paso adelante, recuperando su agresividad. ¿De qué hablas? Tienes cáncer terminal. Ayer no podías ni caminar. Debe ser la medicación que me has estado dando, querida. O quizás es la luz al final del túnel. Dejé el vaso sobre la mesa con un clic deliberado. He tenido una epifanía anoche. Una revelación divina, si prefieren llamarlo así. Me di cuenta de que he sido egoísta. He estado aferrándome a esta vida, a esta casa, cuando hay tanto sufrimiento en el mundo. Los miré a los ojos, uno por uno. Así que he tomado una decisión. He llamado a mi propio notario. Viene en camino. Elena palideció. ¿Tu notario? ¿Para qué? Para donar todo, dije, soltando la bomba con la misma calma con la que se suelta una sutura. La casa, las cuentas, las inversiones. Todo irá a la fundación del Hospital de Cardiología. Para los niños pobres que necesitan marcapasos, el silencio que siguió fue absoluto. Podía escuchar el tic-tac del reloj del abuelo en el pasillo, contando los segundos de su ruina. «¿Estás loco?», gritó Carlos, su voz rompiéndose en un falsete ridículo. «No puedes hacer eso. Es nuestra herencia». «¿Vuestra herencia?», me reí. Una risa seca, sin humor. «Carlos, tú no has trabajado un día en tu vida». «¿Y Elena?». «Bueno, Elena ha trabajado muy duro, pero en destruir esta familia. Son jóvenes, tienen salud, pueden empezar de cero. Es el mejor regalo que puedo darles, la necesidad de trabajar». «No», Elena se lanzó hacia mí, agarrándome por las solapas del saco. Sus uñas se clavaron en la tela. «Tú estás enfermo. Tu cerebro está podrido por el cáncer. Nadie va a aceptar esa donación. Te vamos a declarar incapaz». En ese momento, el timbre de la puerta sonó. Ding dong. Elena me soltó como si quemara. Corrió hacia la ventana. «Es el notario», dijo, girándose hacia Carlos con los ojos desorbitados. «Es el notario de verdad. El licenciado Méndez». Carlos empezó a hiperventilar. Se agarraba el pecho, caminando en círculos como una rata en una jaula en llamas. «¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Si firma la donación, estamos muertos. Muertos. Los del casino me van a matar». Elena lo agarró por los hombros y lo sacudió con violencia. «Cállate, imbécil. Escúchame bien. El viejo está delirando. ¿Entiendes? Delirando». Corrió hacia la mesa de noche improvisada en la sala, donde habían dejado mis medicinas. Agarró el frasco de vidrio ámbar, el frasco de la morfina falsa. «Tómatelo», me gritó, empujándome el frasco contra el pecho. «Tómatelo ahora mismo. Necesitamos que estés sedado cuando entre ese hombre. Si te ve así, vestido y hablando, se acabó». Miré el frasco en su mano. La etiqueta escrita por mí, sulfato de morfina. «No lo haré», dije. «Carlos, agárralo», ordenó ella. Carlos, impulsado por el terror puro, se abalanzó sobre mí. Me agarró los brazos por la espalda. A pesar de su vida disipada, era más joven y más fuerte que yo. Sentí el dolor agudo en mis hombros artríticos. «Abre la boca, viejo maldito». Elena intentó forzarme la mandíbula. Apreté los dientes. Forcejeamos. El frasco cayó al suelo. Se rompió. El líquido rojo se derramó sobre la alfombra persa, manchándola como una herida arterial. Elena miró el charco rojo, jadeando. El timbre sonó de nuevo, insistente. «¡Maldición!». Elena se pasó las manos por el pelo, despeinándose. «Al cuarto. Llévalo al cuarto. Ciérralo con llave. Yo me encargo del notario. Le diré que está en coma, que no puede recibir a nadie». Carlos me arrastró hacia las escaleras. Intenté resistirme, pero él estaba impulsado por la desesperación de un hombre que ve su propia tumba abierta. Me empujó escaleras arriba, tropezando, jadeando. «Lo siento, papá», lloraba mientras me empujaba. «Lo siento, pero no tengo opción». Me lanzó dentro de mi habitación. Caí de rodillas sobre la alfombra. Escuché el portazo y el giro de la llave en la cerradura. Me levanté y corrí hacia la puerta. Golpeé con los puños. «¡Abran!
Esto es secuestro. ¡Cállate!, gritó Carlos desde el otro lado. Es por tu bien. Escuché sus pasos alejándose corriendo escaleras abajo. Me quedé solo, encerrado, prisionero en mi propio castillo. Me acerqué a la ventana. Abajo, en la entrada, vi al licenciado Méndez hablando con Elena. Ella gesticulaba, se secaba lágrimas falsas, señalaba hacia arriba con gesto de dolor. Méndez asentía, con cara de preocupación. Parecía estar comprando la historia. Se dio la vuelta y caminó hacia su coche. Se iba. Mi oportunidad de donar la casa y acabar con esto legalmente se iba con él. Me dejé caer en el sillón. Mi corazón latía desbocado, un tambor de guerra golpeando contra mis costillas. Pero entonces, una extraña calma descendió sobre mí. La calma del cirujano cuando la arteria se rompe y la sangre inunda el campo visual. No hay tiempo para el pánico, solo hay tiempo para la acción. Ellos pensaban que me habían neutralizado. Pensaban que al encerrarme me habían quitado el poder. No sabían que yo no estaba encerrado con ellos. Ellos estaban encerrados conmigo. Saqué mi teléfono. Marqué el número de Samuel. ¿Samuel? Mi voz era hielo. El plan A falló. Méndez se fue. Activa el plan B. ¿Estás seguro, Roberto? La voz de Samuel tembló ligeramente. Una vez que hagamos esto, no hay vuelta atrás. Va a ser público. Va a ser brutal. Miré por la ventana hacia el jardín trasero. La primera excavadora acababa de arrancar su motor. Una nube de humo negro se elevó hacia el cielo. El brazo de acero comenzó a moverse, girando hacia el invernadero de cristal donde las orquídeas de Sofía esperaban su ejecución. Vi a Elena salir al jardín, haciéndole señas al operador. Adelante, destrúyelo. Sentí algo romperse dentro de mí. No fue un hueso. Fue el último hilo de compasión que me ataba a la mujer que se hacía llamar mi familia. Hazlo, dije. Llama al juez, llama a la policía y trae la ambulancia psiquiátrica. ¿Para quién es la ambulancia? Sonreí. Una sonrisa fría, terrible. Para el que verdaderamente está loco en esta casa. Colgué. Me acerqué a mi armario. Saqué una maleta pequeña que tenía preparada desde hacía días. Dentro no había ropa. Había pruebas. El dispositivo de grabación que había estado pegado bajo la mesa del comedor. Las copias de los estados de cuenta falsos que Lucía había fotografiado. Y lo más importante, el frasco original de mis vitaminas, con las huellas dactilares de Elena que había recuperado de la basura días atrás. Me senté en la cama a esperar. El sonido del cristal rompiéndose llegó primero. Un estruendo agudo, doloroso. Crack, ches, es. Me asomé. La excavadora había golpeado la esquina del invernadero. Los paneles de vidrio llovían sobre las flores. Vi una catlilla morada ser aplastada por una oruga de metal llena de barro. Cerré los ojos. Perdóname, Sofía, pero esto es necesario. Abajo escuché sirenas. No una, muchas. El aullido se acercaba, creciendo en intensidad hasta que llenó la habitación, llenó la casa, llenó el mundo. Me levanté y caminé hacia la puerta cerrada. Puse mi mano sobre el pomo frío. Tenía la llave maestra. No la llave de metal que abría esta puerta, sino la llave de la verdad que abriría todas las demás. Era hora de operar. La cerradura giró con un chasquido metálico, seco y definitivo, como el sonido de una costilla rompiéndose bajo la presión del separador torácico. La puerta se abrió de golpe. Carlos estaba allí, jadeando, con el rostro brillante de sudor y una sonrisa temblorosa que intentaba vender compasión, pero solo lograba transmitir pánico. Detrás de él, 2 paramédicos uniformados esperaban con una camilla, pero algo en su postura era diferente. No tenían la urgencia relajada de los sanitarios, sino la tensión rígida de los soldados. «Ya vinieron por ti, papá», dijo Carlos, extendiendo la mano como si quisiera acariciarme, o quizás empujarme. «Es la ambulancia especial. Te llevarán a un lugar donde estarás, tranquilo». Me ajusté el nudo de la corbata. Me pasé la mano por el saco gris marengo, alisando las arrugas invisibles. No miré a mi hijo. Miré a través de él, hacia las figuras que esperaban en el pasillo. «Caballeros», dije. Mi voz no tembló. Era la voz que usaba para declarar la hora de la muerte, firme y absoluta. «Pueden guardar esa camilla. El paciente que buscan no existe». Carlos parpadeó, confundido. «¿Qué dices? Papá, por favor, no hagas una escena.
Estás delirando por la morfina. Di un paso adelante. Carlos retrocedió instintivamente, como si mi sola presencia irradiara calor. No hay morfina en mi sangre, Carlos. Solo hay vergüenza. Una dosis letal de vergüenza. Bajé las escaleras. No me arrastré. No me apoyé en la barandilla. Bajé con la gravedad de un juez que desciende al estrado. Carlos me siguió, tropezando, murmurando excusas a los paramédicos que, extrañamente, no hacían ningún intento de sujetarme. En el vestíbulo, el escenario final estaba montado. Elena estaba junto a la puerta abierta, hablando con un hombre alto que llevaba una gabardina beige. Ella gesticulaba hacia el jardín, donde el rugido de la excavadora se había detenido abruptamente. «Es peligroso para sí mismo», decía ella, con esa voz de soprano trágica que había perfeccionado. «Acaba de intentar donar nuestra casa a una fundación inexistente. Es demencia senil galopante». «Señora Almazán», dijo el hombre de la gabardina, interrumpiéndola con una calma burocrática. «Soy el fiscal Méndez, y esta orden no es de traslado psiquiátrico». Elena se congeló. Su mano quedó suspendida en el aire, una garra manicurada que ya no tenía nada a qué aferrarse. Llegué al último escalón. El silencio en la sala era denso, pesado como un delantal de plomo. Samuel entró por la puerta principal, seguido de 2 oficiales de policía. Traía consigo un maletín médico, pero hoy no contenía instrumentos de curación. Contenía la autopsia de sus mentiras. «¿Samuel?» Carlos llegó al pie de la escalera, mirando de un lado a otro con los ojos desorbitados de una rata que se da cuenta de que el queso está conectado a un resorte de acero. «¿Qué haces aquí? Dile a estos hombres que mi padre está enfermo. Díselo». Samuel me miró. Asintió levemente. «El doctor Almazán goza de una salud cardiovascular envidiable para su edad», Carlos, dijo Samuel, abriendo el maletín y sacando un expediente grueso. «Aquí está su historial clínico real, certificado ante notario ayer por la mañana. Y aquí», sacó un frasco de vidrio roto, envuelto en una bolsa de evidencia, «está el análisis toxicológico del medicamento que ustedes le administraron». Elena retrocedió hasta chocar contra la consola de la entrada. Su rostro, habitualmente una máscara de maquillaje impecable, comenzó a agrietarse. El rímel se corría bajo sus ojos, creando líneas negras que la hacían parecer un payaso triste y macabro. Eso no prueba nada», siseó ella, aunque su voz había perdido todo el veneno y solo le quedaba el miedo. Él se automedicaba. Nosotros solo intentábamos ayudar. «Hay más», dije. Saqué mi teléfono del bolsillo interior del saco. Lo conecté al sistema de sonido inteligente de la casa, ese que Carlos había instalado para sus fiestas y que ahora serviría para su funeral social. Presioné play. La voz de Elena llenó la sala, amplificada, distorsionada, pero innegable. «Muérete ya, viejo maldito. Muérete y sálvanos». Carlos se cubrió la boca con la mano. Luego, el sonido de un golpe seco. El grito de Lucía. «Dámelos, maldita mocosa». Y finalmente, el sonido más condenatorio de todos. El silencio de la noche anterior. La respiración agitada de Carlos junto a mi cama. El sonido de la almohada siendo ajustada y mi propia voz, grabada horas después en mi nota de voz. Intento de homicidio frustrado por cobardía. 2 de la mañana. Apagué el audio. El silencio regresó, pero ahora estaba cargado de estática eléctrica. Carlos cayó de rodillas. No fue un gesto teatral. Sus piernas simplemente dejaron de funcionar, como si le hubieran cortado los tendones. Se cubrió la cara con las manos y comenzó a sollozar, un sonido húmedo y gutural que me revolvió el estómago. Lo siento, papá». Las deudas. Ellos iban a matarme. Lo miré desde arriba. Durante años había visto ese cuerpo crecer. Había curado sus rodillas raspadas, había pagado sus estudios, había celebrado sus pequeños triunfos. Ahora, solo veía un tejido necrótico que debía ser extirpado para que el resto del organismo sobreviviera. «La deuda se paga», Carlos, dije, mi voz suave pero fría como el acero quirúrgico. «El dinero se recupera, pero la lealtad, la sangre, una vez que se oxida, no hay transfusión que la salve». Me giré hacia el fiscal. «Llévenselos». Elena intentó correr. Fue un intento patético, un espasmo de huida. 2 oficiales la interceptaron antes de que llegara a la puerta. Cuando le pusieron las esposas, gritó:
No insultos, sino números, cifras de cuentas bancarias, códigos de cajas fuertes, intentando negociar con una moneda que ya no tenía valor. Carlos no opuso resistencia. Se dejó levantar como un muñeco de trapo. Cuando pasó a mi lado, intentó buscar mi mirada. «Papá», susurró. Cerré los ojos. El corazón es un músculo involuntario. Sigue latiendo aunque tú quieras que se detenga para no sentir dolor. Yo no tengo hijos, dije. Abrí los ojos y miré a la pared, donde una vez colgó su foto de graduación, ahora solo un recuadro de pintura más clara. El hijo que tuve murió anoche, cuando levantó una almohada contra su padre. Tú eres solo un extraño con mi apellido. Lo sacaron arrastrando. La puerta se cerró. Las sirenas se encendieron fuera, un aullido rojo y azul que se alejaba, llevándose la infección. Me quedé de pie en el vestíbulo vacío. El silencio de la casa ya no era el silencio de la muerte. Era el silencio de un quirófano después de una cirugía larga y sangrienta, agotador, estéril, pero lleno de posibilidad. Sentí una mano pequeña en mi hombro. Me giré. Lucía estaba allí, parada en el último escalón. Tenía el brazo en cabestrillo, pero sus ojos estaban secos. ¿Se acabó?, preguntó. Asentí. Sentí que mis hombros, que habían cargado el peso de esta farsa durante semanas, finalmente cedían. Me apoyé en el barandal, permitiéndome por primera vez sentir mi edad real. Se acabó, mi niña. La biopsia fue positiva. Tuvimos que amputar. Ella bajó y me abrazó. Enterré mi cara en su cabello, respirando el olor a vida, a futuro. Lloré. No como un médico, no como un juez, sino como un viejo que acaba de perder una parte de sí mismo para salvar lo que queda. 6 meses después, el aire de la mañana olía a tierra mojada y a vainilla. Me arrodillé sobre la almohadilla de espuma, hundiendo las manos en el sustrato de corteza de pino. Frente a mí, la Cattleya mosaicae desplegaba sus pétalos de un púrpura intenso, vibrante, desafiante. Era la primera en florecer desde la reconstrucción. El invernadero brillaba bajo el sol de Coyoacán. Los cristales nuevos, limpios de hollín y codicia, dejaban pasar una luz dorada que calentaba mis huesos. Abuelo, jaque mate en 3 movimientos. Me limpié las manos en el delantal y me giré. Lucía estaba sentada en la mesa de hierro forjado, estudiando el tablero de ajedrez con el ceño fruncido, esa arruga vertical entre las cejas que era idéntica a la de Sofía cuando leía. Me acerqué a la mesa, pero no miré el tablero. Miré a mi nieta. Llevaba una bata blanca. Le quedaba un poco grande en los hombros, pero la llenaba con una dignidad natural. En el bolsillo del pecho brillaba el metal cromado de un estetoscopio. No mires las piezas, Lucía, dije. Mira al oponente. El juego no está en el tablero, está en la mente del que tienes enfrente. Ella levantó la vista y sonrió. Una sonrisa limpia, sin sombras. Eso dices siempre, abuelo. Pero igual te voy a ganar. Metí la mano en mi bolsillo y saqué un objeto. No era una pieza de ajedrez. Era mi viejo estetoscopio Littmann, el que había usado la noche de la llamada, el que había sido mi ancla en la tormenta. El caucho estaba desgastado, pero el diafragma seguía siendo el mejor del mercado. Lo puse sobre el tablero, derribando mi propio rey. Lucía se quedó helada. Abuelo, ese es el tuyo, el de la suerte. La suerte no existe en medicina, doctora Almazán, dije, usando su futuro título por primera vez. Existe la observación, el diagnóstico y el coraje para cortar cuando es necesario. Este instrumento me ayudó a escuchar la mentira cuando nadie más podía. Ahora quiero que lo uses para escuchar la verdad. Ella tomó el estetoscopio con reverencia, como si fuera una reliquia sagrada. Sus dedos acariciaron el metal frío. ¿Y tú?, preguntó, con la voz quebrada. Miré hacia las orquídeas. Miré hacia la casa, que volvía a estar llena de música y luz, libre de fantasmas. Yo ya he escuchado suficiente, sonreí, sintiendo una paz profunda asentarse en mi pecho, justo donde antes sentía el peso de la traición. Ahora me toca dedicarme a la jardinería. Las orquídeas son pacientes mucho más agradecidos que los humanos. El viento sopló suavemente, moviendo las hojas de los árboles afuera. A lo lejos, la ciudad seguía su ritmo frenético, llena de gente corriendo, mintiendo, amando y traicionando. Pero aquí, dentro de estos muros de cristal, el aire era puro. El corazón es un músculo resistente, capaz de bombear sangre a través de las cicatrices más profundas.
A veces, para que siga latiendo con fuerza, hay que tener el valor de romperlo un poco, de dejar que sangre, para que pueda sanar correctamente. Miré a mi nieta colgarse el estetoscopio al cuello. Le quedaba perfecto. La cirugía había sido un éxito total. El paciente viviría. Y por primera vez en mucho tiempo, el doctor también.